Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Muchísimas gracias a los que en este momento están entrando al canal 85, Voz Media Network. Gracias a los que en este momento sintonizan el canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que todos los días por el 16, por el 85 y también por De Primera Mano RD en YouTube transmitimos en vivo nuestras ideas de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy es noche de martes 25 de marzo del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, desde la fundación de la República Dominicana como Estado, el 27 de febrero del año 1844, junto con el nacimiento de la República, se creó una institución que tenía la finalidad de vigilar que el dinero de esa nación que se estaba creando llamada República Dominicana llegara al sitio correcto y que nadie se lo robara. Desde el año 1844, junto con la formación de la República, nació la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es la única institución que puede auditar, o sea, chequear el dinero que se gasta en cualquier institución antes o después de cualquier gestión de cualquier incumbente. La Cámara de Cuentas tiene la facultad de auditar un gobierno que ha pasado como el gobierno presente. La Cámara de Cuentas es quien debe vigilar que el dinero de los dominicanos sea bien utilizado. ¿Cuál ha sido la historia de la Cámara de Cuentas? Estamos hablando, señores, desde 1844 a la fecha. La historia es, dijo en alguna ocasión una presidenta de la Cámara de Cuentas, doña Liselot Marte de Barrio, que con la cantidad de dinero que se ha robado en República Dominicana, que la corrupción se ha llevado, da para hacer una segunda planta de República Dominicana. Mire si se han llevado. Y cuando uno lee esas declaraciones de doña Liselot ya muerta, uno puede rápidamente deducir que quiere decir que la Cámara de Cuentas en sus versiones no ha funcionado. Sin embargo, debo decir que cuando el actual presidente estaba haciendo campaña en el año 2016 y 2020, decía lo mismo, que el PLD se había robado todo el dinero que se había robado porque tenía una Cámara de Cuentas que le maquillaba las auditorías. Un funcionario se robaba unos cuartos y la Cámara de Cuentas colocaba que no se había robado nada y que todo estaba cuadrado. Eso es lo que decía Luis en campaña. Y el presidente adoptó la tesis de que a fin de sanear las instituciones del Estado y el dinero del Estado y de que no se lo siguieran robando, necesitábamos una nueva Cámara de Cuentas que no tuviese compromiso con la corrupción. Señores, es en este gobierno que por primera vez en la historia la Cámara de Cuentas del gobierno pasado de Hugo Álvarez fue allanada por esta
por esta gestión del Ministerio Público Independiente. Fue esta gestión de Jenny, de Camacho y la que era de Miriam, que entró a la Cámara de Cuentas para descubrir las diabluras de las auditorías tapadas, de las auditorías maquilladas. Yo recuerdo que la ex titular de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano, yo tengo el informe de ella de los votos disidentes o de los votos donde ella no estaba de acuerdo, donde ella develaba las diabluras que se cometían en la Cámara de Cuentas pasada, pero por lo menos estaba el voto de ella, que ella votaba en contra de la vagabundería. Yo recuerdo que ahí había una auditoría, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo. Ahí había una auditoría de la Procuraduría General de Jean Alain, donde decía que se maquillaban esas auditorías, que tapaban a esos funcionarios que utilizaban los fondos públicos, que se los llevaban. Esa Cámara de Cuentas pasada permitía, apañaba y tapaba la corrupción. Bueno, se supone que la Cámara de Cuentas que el gobierno del cambio iba a nombrar no podía hacer lo que ellos denunciaron tanto. Y el gobierno, con su mayoría en el Congreso, en el Senado, aprobó la actual Cámara de Cuentas, que la preside Janel Ramírez. Durante algún tiempo yo he dicho que esta ha sido una de las peores cámaras de cuentas porque se pasaron esas 3 mujeres y esos 2 hombres chismeando como viejas de patios. De hecho, en esta Cámara de Cuentas, al actual presidente de la Cámara de Cuentas, esas mujeres lo acusaron de acoso laboral y de acoso sexual. Yo me he pasado los últimos meses y años preguntándome que dónde están los resultados de las auditorías de la Cámara de Cuentas. Señores, después de 4 años no hicieron nada. Y encima de todo son tan caraduras que se presentan ahora a un proceso donde están evaluando para nombrar una nueva Cámara de Cuentas. Pues esa Cámara de Cuentas que no hizo nada y que yo decía, lo mínimo es que se acusó al presidente de ese organismo de acoso sexual y laboral. Yo decía, esa Cámara de Cuentas no puede seguir ahí. Aparte que volvemos y nos preguntamos dónde están los resultados. Hoy el diario Panorama pone el dedo en la llaga con un informe al que tuvimos acceso que hizo la comisión de la Cámara de Diputados que estaba evaluando a esa Cámara de Cuentas. ¿Qué dice ese informe? Ese informe, entre otras cosas, oigan de qué acusa, ponme Ángel las hojas, la hoja que te mandé, oigan de qué acusa, exacto, mira a ver si lo puedo acercar un poquito más, de qué acusan a esa Cámara de Cuentas, la que tenemos ahora. Dice, el informe de la Comisión Especial fue elaborado en respuesta a denuncias de presuntas faltas graves cometidas por los miembros de la Cámara de Cuentas, entre las cuales se destacan manipulación de auditorías y sus resultados, falta de transparencia en la ejecución del presupuesto para auditorías, uso selectivo de informes para inculpar o exonerar exfuncionarios, conflictos internos que afectan la objetividad de la auditoría y falta de supervisión en los procesos de auditoría. ¿Usted entendió? Oigan el punto número 1, manipulación de auditorías y sus resultados. O sea, que las auditorías que hizo esa Cámara de Cuentas estaban manipuladas o para favorecer a funcionarios del actual gobierno o para culpar a funcionarios del pasado gobierno, como usted lo quiera leer.
En el punto número 3, mire, dice uso selectivo de informes para inculpar o exonerar exfuncionarios. Le voy a abrir dos casos. Un caso del que yo tengo conocimiento y otro caso que me gustaría saber qué hizo el trapo de Cámara de Cuentas que tenemos ahora, que ya no es un tema de lo que piensa Omniel, no. Es que ese informe de la Cámara de Diputados tiene que ser utilizado judicialmente, penalmente, para perseguir a esos tipos y esas señoras. Señores, estamos hablando de que en la poca auditoría que ellos hicieron, cada auditoría salió aproximadamente a 140 millones de pesos. Auditoría de ayuntamiento que lo que manejaban era 800,000 pesos. Miren, le voy a poner dos casos. El primer caso es el caso del exministro de Educación, Roberto Furcal. Roberto Furcal siempre se dijo que el actual presidente de la Cámara de Cuentas tenía una cercanía especial con él. Y yo siempre reclamé que por qué razón, si a Furcal tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás del Ministerio de Educación por el robo y las vagabunderías que había en ese ministerio, que por qué la Cámara de Cuentas no entregó un informe diciendo qué fue lo que hizo este señor. Si lo hizo bien, descargarlo. Y si había avisos de corrupción, ¿por qué no investigarlo y entregarlo al Ministerio Público? Ellos tenían la auditoría. ¿Qué pasó con esa auditoría? Yo pudiera intuir que, como dice esa hoja, ese informe especial de los diputados que descartaron a esta Cámara de Cuentas por eso, y yo pudiera pensar en el punto 3, Ángel, el uso selectivo de informes para inculpar o exonerar exfuncionarios. Yo pudiera pensar en eso. Me da mi gana de pensar en eso. O pudiera pensar en el punto número 1, manipulación de auditorías y sus resultados. Donde dice que se perdieron 20 millones, ellos dicen que no, que todo estaba ahí. O sea, podría uno pensar lo que sea, observando el comportamiento de estos bandidos. Eso no es O'Neill, ese es el informe de un grupo de diputados que ha dicho por qué esta Cámara de Cuentas no califica para estar ahí. Pasa a la siguiente hoja, Ángel. Le puse el caso de Furcal. Vamos a ver, Ángel. Le voy a poner otro caso. Usted me ha escuchado hablar en los últimos días de Rafael Salazar, director general de GEIT. Yo he llamado por su nombre a este señor porque los procesos que tenemos de auditorías, los informes que hay de licitaciones en GEIT, debieron despertar las alarmas para que la Cámara de Cuentas se metiera en esa institución. Tanto él como un segundo que él tiene, que le dicen el director y medio apellido Cabrera, debieron explicar, igual que un señor que era director de este, que es jefe del Frente Eléctrico del PRM, por qué los contratistas se quejan de que le piden un 15, un 20, un 10%, violando la ley. ¿Y por qué razón las empresas, por ejemplo, del ex director de este, la empresa de él y la empresa de su mujer y su hijo, tenían ganancia de causa siendo el funcionario no solo en EDESTE, sino también en EGI? Lo que dicen ahí los contratistas es que le preparaban a esa gente las licitaciones a su medida. ¿Por qué se compran piezas carabelistas, como uno dice comúnmente, falsificadas, para ponerle a las hidroeléctricas? Aunque se reporta que se compran piezas originales. Eso no son 20 pesos, son
millones de dólares. ¿Por qué la Cámara de Cuentas, ante las tantas situaciones que se han dado en EGI, nunca intervino, nunca ha dicho nada? No tenemos informes si positivo o negativo de esa gestión. Entonces nosotros tenemos que venir aquí a reclamar, a decir las cosas y a llamarla por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Salazar no nos explica por qué un segundo en EGI tenía más poder que él, según la gente? Según la gente, no, según todas las informaciones que tenemos, señor. Y que ese señor actuaba bajo su sombra, violando la ley. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas, o de cuentos, como la gente dice, que no se interesó en esa institución? Entonces ponme el papel, Ángel, para que la gente vea por qué. ¿Por qué? Primero, súbeme un poquito, para que la gente vea algunas de las cositas que encontraron en la Cámara de Cuentas, no, más para abajo, perdón. Exacto, algunas de las cosas que encontraron en la Cámara de Cuentas por las que nunca vimos ni el informe de Furcal, ni hemos visto el informe de GEIT. Primero, ellos archivaban y rechazaban auditorías con hallazgos graves. Se evidenció en algunos informes. Con indicios de responsabilidad penal fueron descartados sin justificación técnica. O sea, ellos vieron que habían funcionarios que ellos auditaban que habían robado y guardaban la auditoría. La escondían. Dice, aprobación irregular de auditoría. Se aprobaron auditorías sin el debido proceso de deliberación, violando los principios de transparencia y debido proceso. Conflicto de intereses. Las disputas internas entre los miembros del Pleno afectaron la imparcialidad de las decisiones. Sesiones plenarias irregulares. En varias ocasiones la Cámara de Cuentas no celebró sesiones suficientes para debatir adecuadamente los informes. Ahora, mira esta perla en el punto número 4. Costos de las auditorías y su impacto presupuestario. La Comisión Especial identificó una deficiente ejecución presupuestaria en la Cámara de Cuentas, lo que impactó directamente en la calidad y cantidad de auditorías realizadas. Escuchen esto, dominicanos. En 2021, la Cámara de Cuentas solo ejecutó el 54% de su presupuesto aprobado de 1.674 millones, dejando 763 millones sin utilizar. O sea, mientras se tenía que auditar, por ejemplo, en el 2021, la gestión pasada del PLD y la gestión del cambio que entró en agosto del 2020, el dinero les sobraba, mejor no lo gastaron para no hacer auditorías. En 2022, ejecutó el 68% de su presupuesto de 1.474 millones, acumulando 1.296 millones no utilizados. Se destinaron 500 millones a un certificado financiero. Escuchen esa vaina. O sea, el dinero, en vez de usarlo en hacer auditoría, los tipos lo pusieron en un certificado financiero para que generara 30 millones en intereses en lugar de utilizarse para fortalecer los procesos de auditorías. Dice, a pesar de contar con los recursos financieros, la falta de ejecución presupuestaria impidió la realización de auditorías claves, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la eficiencia de la Cámara de Cuentas. ¿Usted lo quiere así o más claro? Por eso no sabemos nada de las tan denunciadas vagabunderías que pasaron en educación, ni sabemos nada de todo lo que se dice, pasa y hacen en EGI con el señor Salazar y el director y medio. Finalmente, ponme otra vez la hoja, Ángel, para leerle el último parrafito. Esto es primicia lo que le estamos leyendo a ustedes. El punto 5 dice, uso selectivo
de auditorías para someter o exonerar funcionarios. Escuchen esta perla que escribieron los diputados para no incluir a estos bandidos. Dice, uno de los aspectos más preocupantes de la sospecha de que algunas auditorías fueron utilizadas con fines políticos. Ay, 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 Dios mío. El informe destaca que se archivaron auditorías con hallazgos comprometedores sin discusión en el Pleno. Se priorizaron auditorías que favorecían narrativas específicas, o sea, políticamente. Se presentaron informes incompletos o alterados para favorecer o perjudicar a determinados exfuncionarios. Mi pregunta es, ¿por qué a esta hora, 8:22 minutos de la noche, del 25 de marzo del año 2025, por qué los miembros de la Cámara de Cuentas no están detenidos? Porque si el Ministerio Público actúa por el simple rumor, la Cámara de Diputados, que es el primer poder del Estado, acaba de entregar un informe de por qué aquí no se investiga a nadie. De por qué Furcal ahora quiere ser presidente de la República y quiere ser candidato. Pero claro, a él no le pasó nada. ¿Dónde está la auditoría de la Cámara de Cuentas de la gestión de Furcal? El viento se la llevó. Desapareció. ¿Dónde está la auditoría de todas las irregularidades de DGI? El viento se la llevó. Mírala ya, mírala ya. El viento se la llevó. Ahora que se habla de la elección de una Cámara de Cuentas, que yo tengo pocas esperanzas, para no decir ninguna, yo creo que estos 4 años fueron totalmente perdidos. Los dominicanos hemos sido usados de pendejos. La buena voluntad del pueblo dominicano de que el dinero nuestro sea bien utilizado, señores, seguimos con problemas de energía, de agua potable, de problemas de educación, señores, la seguridad ciudadana un desastre. Y en medio de todo eso, entonces ahora nos enteramos que el organismo de control del país estaba de vacaciones. Y dice un adagio que cuando el gato sale, ¿qué pasa con los ratones? Cuando el gato está de vacaciones, ¿qué hacen los ratones? Hacen fiesta. El organismo que estaba para vigilar el dinero que se coge prestado aquí, el dinero que nos cobran de impuestos, el dinero tan sacrificado de este pobre pueblo pendejo, ese organismo no estaba en esa vaina. Primero lo disimularon de que había un chisme entre ellos porque acusaban al presidente de la Cámara de Cuentas de acosador, y ahora hemos descubierto que no, que hay otro. Usted ve ese señor que está arriba de Janiel, ese señor es de Santiago, ese señor le voció de todo a todo el mundo cuando estaba en la oposición, porque ese era un activista político, de estos farsantes que cogieron esta sociedad de pendejos. Ese era un santiaguero que desde Santiago vivía tirándole piedra a todo el mundo, porque se creía más serio que todos. Y ahora resulta, como dice la canción de Félix Manuel, que el informe que entrega la Cámara de Diputados de estos farsantes los coloca en la mano ¿de quién? De la actual Procuradora General de la República. Jenny, que allanó la antigua Cámara de Cuentas, está en el deber de este grupo, comenzar a investigarlo, comenzar, como ellos deberían haber hecho, a auditarlos, empezar a interrogarlos.
Por esa razón es que usted ve que Furcal anda con el pechazo. Él se sanó de una vez desde que supo que la Cámara de Cuentas no le iba a meter mano. Desde que él supo que la Cámara de Cuentas iba a maquillar todas sus auditorías, entonces el tipo se sanó y se puso derechito. Un milagro. Y en el caso de Salazar, por eso que usted ve que en el GI han seguido pasando todas las diabluras del mundo. Claro, pues es que el tipo no tenía Cámara de Cuentas. No había Cámara de Cuentas, señores. Y como no había Cámara de Cuentas, yo me imagino ahora, si se iniciara un proceso de real auditoría de los fondos que ha manejado el gobierno del cambio. Por esa razón es que usted ve que nunca nadie dijo, del gobierno del cambio, nunca dijo nada. Por ejemplo, del Ministerio de Educación. Yo le he dicho a ustedes que los ministros de Educación del gobierno del PLD manejaron más de 24,000 millones de dólares y la educación dominicana es una mierda. Por eso Furcal nunca dijo nada, ni Miyagi, ni auditaron, ni pidieron nada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que si por ahí pasó una mega corrupción, nadie se interese en que se investigue el dinero de este pueblo? ¿Quiénes de aquí nos recuerdan, yo voceando aquí como un loco cuando acabó el gobierno del PLD, voceándole a Demetrio que durmiera con ropa, el que estaba en EGI? Por eso Demetrio nunca se preocupó, porque es que Salazar ha hecho peor. Vamos hasta la pausa. Volvemos en breve. La gente de TikTok, volvemos en breve, no se muevan.